Marta tenía 28 años y llevaba 5 años casada con Luis. Su historia de amor había comenzado en la Universidad de Salamanca, donde ella estudiaba filología hispánica y administración de empresas. Desde el primer día, eran inseparables. La gente bromeaba diciendo que si uno faltaba, el otro se desorientaba, como si fueran dos mitades de un mismo corazón. Para Marta, no existía otro hombre en el mundo que pudiera ser su marido más que Luis, y él sentía lo mismo por ella. Vivían en un pequeño y encantador pueblo llamado La Alberca, en la provincia de Salamanca, donde las casas conservaban ese aire rústico de tejas rojas y calles empedradas. Allí compraron una modesta pero acogedora casa con un pequeño jardín lleno de geranios y jazmines, que Marta cuidaba con esmero. Ella solía vestirse con blusas de encaje y faldas vaporosas, y a Luis le encantaba verla con esos vestidos que dejaban entrever sus piernas torneadas y un toque de elegancia sencilla. Las noches en la alberca tenían una magia especial, y ellos se sentían como protagonistas de una novela romántica. Luis era un hombre con una ambición sin límites. Desde joven, había trabajado duro, compaginando sus estudios con varios trabajos en la ciudad. Marta siempre admiró esa determinación. Cuando terminaron la universidad, Luis consiguió un puesto en una empresa inmobiliaria internacional con sede en Madrid, especializada en la compra y venta de fincas y terrenos. Su trabajo le exigía viajar mucho y asistir a cenas y eventos sociales, donde siempre tenía que mostrar la mejor versión de sí mismo. Ella, por su parte, había dejado su trabajo en la biblioteca para encargarse de la organización del hogar y de las fiestas que Luis solía organizar en la casa, donde invitaban a compañeros de trabajo, amigos y clientes. Marta era una anfitriona nata, y se tomaba muy en serio la preparación de esos encuentros, desde elegir el menú, hasta contratar cocineros y camareros, sin olvidar la decoración. Le encantaba vestir con vestidos ceñidos que resaltaban su figura, tacones que estilaban sus piernas y accesorios discretos pero llamativos, como pendientes de plata y pulseras finas. Luis siempre le decía con una sonrisa: «Pareces una estrella de cine, cariño». Y ella respondía coqueta: «Pues hoy quiero ser tu actriz principal». Una tarde, Luis le comentó que querían invitar a Hugo, el director general de la empresa, a una cena privada en su casa. Marta, que aún no conocía bien al señor Hugo, se mostró un poco sorprendida. «¿Otra vez una cena? Pero sí hace menos de un mes que le invitamos», dijo entre risas. Luis se encogió de hombros y contestó: «Esto es para cerrar un trato importante. Además, quiero que veas cómo nos valoran». Poco a poco, Marta empezó a conocer a la esposa de Hugo, Clara, una mujer elegante, siempre vestida con trajes de diseñador y joyas de oro que brillaban más que el sol de verano. Curiosamente, Marta y Clara se hicieron amigas y solían salir juntas a tomar café o a pasear por el Retiro cuando Luis estaba fuera por trabajo. A veces, Clara invitaba a Marta a su casa para charlar mientras Luis y Hugo discutían negocios en la oficina, pero un día, Luis le dijo con un tono serio: «Vamos a invitar solo a Hugo, sin Clara. Es algo confidencial y él no quiere que su mujer se entere por ahora». Marta se quedó callada, preguntándose qué secreto se ocultaba detrás de aquella petición. Pero, como siempre, decidió confiar en Luis y preparó la cena con esmero, sus platos favoritos, el vino de la Ribera del Duero más selecto y un vestido rojo intenso, ajustado y con un escote discreto pero sugerente, que hacía que Luis no pudiera apartar la mirada. Cuando Hugo llegó, traía consigo un regalo elegante para Marta, un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna. Marta se sintió halagada y un poco extraña al mismo tiempo. La cena fue animada, con risas y bromas. Hugo hacía comentarios sobre la belleza de Marta y su energía, y ella, con naturalidad, le respondía con picardía. Luis parecía tranquilo, pero Marta notó que su mirada era un poco distante, como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto. Más tarde, mientras Luis se levantaba para buscar algo en el coche, Hugo empezó a hablarle a Marta con una familiaridad inesperada. «Pareces una novia recién casada, ¿sabes? Con ese vestido y esa sonrisa». Marta se rió y dijo: «Pues llevo siendo novia de este hombre toda mi vida». Hugo sonrió y replicó: «Entonces hoy eres la novia más afortunada del mundo». Marta sintió un cosquilleo extraño, pero no le dio importancia, pensando que era solo parte del juego social. Cuando Luis volvió, la noche se volvió aún más intensa. La conversación fluía, el vino corría, y la línea entre la amistad y algo más se fue difuminando lentamente.
Marta se dio cuenta de que aquella cena no era una simple reunión de trabajo, sino el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero justo cuando la noche parecía perfecta, Marta recibió una llamada inesperada que la dejó helada. Una voz desconocida al otro lado del teléfono susurró: «Cuidado con lo que haces, Marta. No todo es lo que parece». Y en ese instante, un escalofrío recorrió su espalda, mientras miraba fijamente a Luis y Hugo, preguntándose qué secretos estaban a punto de salir a la luz. En los días que siguieron a aquella enigmática llamada, Marta no pudo quitarse de la cabeza el mensaje que había recibido. La voz era fría, distante, y sus palabras resonaban como un eco amenazante en su mente. Intentó hablar con Luis, pero él parecía ajeno a cualquier misterio, entregado a su rutina laboral y a los frecuentes viajes que su trabajo le exigía. Sin embargo, había algo en su mirada que Marta no lograba descifrar, una mezcla de nerviosismo y distancia que antes no existía. Una mañana de otoño, cuando las hojas amarillas y rojizas cubrían las calles empedradas de la alberca, Marta decidió dar un paseo para despejar su mente. Se puso un vestido de seda color burdeos, que rozaba suavemente sus muslos al caminar, y unos zapatos de tacón medio que le daban ese porte elegante pero cómodo que tanto le gustaba. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y un ligero perfume de jazmín la envolvía, como un halo de misterio. Mientras paseaba por la plaza principal, con sus terrazas y cafés llenos de vida, recibió un mensaje de Clara, la esposa de Hugo. «¿Quieres venir a tomar un café? Necesito hablar contigo». Marta, aunque dudosa, aceptó. En el interior del pequeño café, con sus paredes decoradas por azulejos pintados a mano y aroma a pan recién horneado, Clara la esperaba con una expresión seria. «Marta», comenzó Clara, mientras agitaba lentamente la taza de café, «hay cosas que debes saber sobre Hugo. No es solo un hombre de negocios exitoso. Tiene secretos, muchos secretos. Y algunos pueden afectaros a los dos, a ti y a Luis». Marta sintió un escalofrío. Quiso preguntarle más, pero Clara simplemente agregó: «Ten cuidado con lo que confías y con quién cenas. No todo es lo que parece en ese mundo de lujo, poder y aparentes amistades». Esa tarde, Marta volvió a casa con la cabeza llena de dudas. Luis estaba en la oficina, pero dejó un mensaje en el móvil: «He cerrado un trato importante. Esta noche cenamos juntos, solo nosotros dos. Quiero hablar contigo». Marta sintió un extraño nerviosismo, como el preludio de una tormenta. Preparó la cena con mimo, eligiendo un vestido negro de encaje que dejaba entrever la piel de sus brazos y realzaba su figura, sin caer en la vulgaridad, pero con ese toque de seducción que siempre había conquistado a Luis. Puso música suave, encendió unas velas y esperó. Cuando Luis llegó, su mirada era intensa, casi demasiado seria. Se sentaron a la mesa y comenzaron a hablar, pero algo en sus palabras no cuadraba. Luis confesó que la empresa estaba en medio de una negociación que podía cambiarlo todo, que había presiones desde arriba y que necesitaba el apoyo de Marta más que nunca. Pero también insinuó que había cosas que ella no debía saber, un secreto que guardaba para protegerla. Marta sintió que la habitación se hacía pequeña. Quiso gritar, preguntar, exigir la verdad, pero solo pudo mirar a Luis y decir: «¿Qué estás escondiendo?». Luis la tomó de la mano, con una mezcla de ternura y desesperación: «Solo quiero que confíes en mí, Marta. No puedo contarte todo ahora, pero te prometo que lo haré cuando sea el momento». Esa noche, mientras Marta se retiraba a la habitación, una sombra se deslizó por el pasillo. Alguien observaba desde la oscuridad, con los ojos brillantes y la sonrisa torcida. Y en ese instante, Marta supo que aquella llamada, aquella advertencia, no era el final, sino apenas el principio de una historia que pondría a prueba su amor, su lealtad y su coraje, porque en el mundo de Luis y Hugo, las apariencias engañan, los secretos pesan como cadenas, y la verdad puede ser más peligrosa que la mentira. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Marta a llegar para salvar lo que más amaba? La respuesta estaba oculta en la próxima cena, en la próxima llamada, en la próxima sombra que se cernía sobre la alberca. Y Marta, aunque temerosa, estaba decidida a descubrirla. El aire fresco de la madrugada envolvía la alberca cuando Marta despertó sobresaltada. Los ecos de la conversación de la noche anterior aún resonaban en su mente, mezclados con el peso de aquella amenaza silenciosa que parecía acecharla desde las sombras. Se levantó, deslizándose con sigilo fuera de la cama,
el vestido de encaje negro de la cena aún colgando en el armario, y se acercó a la ventana para observar el pueblo dormido. Las luces titilaban, y en la distancia, la silueta de la sierra parecía un guardián silencioso de sus secretos. Decidió que no podía seguir esperando a que Luis le contara la verdad. Si algo peligroso se avecinaba, tenía que estar preparada. Así que, con paso firme y una mezcla de determinación y ansiedad, se vistió con unos pantalones ajustados de cuero negro y una blusa blanca de seda que resaltaba su cuello y dejaba entrever la suavidad de su piel. La combinación de fuerza y delicadeza en su atuendo reflejaba su estado de ánimo, lista para enfrentarse a lo que viniera, pero sin perder la esencia que Luis siempre había amado. Su primer destino fue la pequeña biblioteca del pueblo, un lugar que para ella representaba paz y refugio. Allí, entre estanterías de madera y el olor a libros antiguos, esperaba encontrar respuestas o al menos un poco de claridad. Para su sorpresa, el bibliotecario, don Antonio, un hombre mayor con gafas redondas y una sonrisa amable, la recibió con un gesto preocupado. «Marta, ¿has oído las últimas noticias?», le preguntó en voz baja. «Se habla de movimientos extraños en la empresa de Luis, y algunos rumores sobre tratos que no encajan del todo». Marta frunció el ceño. «¿Qué clase de rumores?». Don Antonio bajó la voz aún más. «Dicen que Hugo está involucrado en algo turbio, algo que podría afectar a mucha gente. Pero nadie sabe exactamente qué». La joven sintió que el mundo se le venía encima. Había confiado en Luis, en Hugo, en esa vida aparentemente perfecta que habían construido. Pero ahora, todo parecía un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Decidió entonces visitar a Clara. Quizás ella sabía más de lo que había dicho en aquella conversación en el café. Al llegar a la casa de Clara, una antigua casona con balcones de hierro forjado y geranios rojos, Marta fue recibida con una mezcla de tristeza y urgencia. «Marta, no te imaginas en qué líos estamos metidos», comenzó Clara, con la voz temblorosa. «Hugo ha estado jugando con fuego, y ahora estamos en peligro. No solo tú y Luis, sino todos los que se cruzan en su camino». Marta se apoyó en el marco de la puerta, tratando de asimilar cada palabra. «¿Qué tipo de peligro?». Clara bajó la mirada. «Hay personas que no se detienen ante nada para proteger sus intereses. Y ellos están dispuestos a todo». Mientras hablaban, Marta no pudo evitar notar el brillo en los ojos de Clara, una mezcla de miedo y determinación. Ambas sabían que estaban en un juego mucho más grande de lo que habían imaginado. Aquella noche, Marta volvió a casa con la mente llena de pensamientos oscuros. Luis llegó tarde, cansado y con esa mirada esquiva que cada vez le preocupaba más. Se sentaron en el salón, y por primera vez en mucho tiempo, Marta se atrevió a exigir la verdad. «Luis, necesito que me digas todo. Nada de secretos. Si estamos juntos, tenemos que enfrentarlo juntos». Él la miró con tristeza. «No es tan sencillo, Marta. Si te cuento, podrías estar en peligro. Pero prometo que haré lo imposible para protegernos». En ese instante, el teléfono sonó. Luis contestó, su expresión cambiando abruptamente. Terminado la llamada, se volvió hacia Marta y dijo: «Hay algo que debes saber. Mañana habrá una reunión en Madrid con personas que deciden el futuro de la empresa. Necesito que vengas conmigo. Será peligroso, pero hay que estar preparados». Marta sintió como el corazón le latía con fuerza. Aquella invitación era una mezcla de esperanza y desafío. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras empaquetaba una maleta con ropa elegante y unos tacones de charol que hacía tiempo no usaba, se preguntaba qué secretos descubriría en esa reunión y si su amor por Luis sería suficiente para superar las sombras que se cernían sobre ellos. Pero lo que Marta no sabía era que, en las sombras de aquella noche, alguien observaba cada uno de sus movimientos. Una figura encapuchada, con ojos brillantes y una sonrisa siniestra, susurró al viento: «El juego apenas comienza, Marta. La verdad te encontrará, quieras o no». Y así, entre la luz tenue de la luna y las calles silenciosas de la alberca, el telón se levantaba para el acto más peligroso de sus vidas. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y pesado que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. Marta, con una mezcla de nervios y determinación, se preparó para el viaje a Madrid. Eligió cuidadosamente un conjunto que combinaba elegancia y autoridad, un traje sastre azul marino que ceñía su figura sin perder la sobriedad, una blusa blanca de seda que dejaba entrever un collar delicado con un pequeño colgante de plata, regalo de Luis,
y unos zapatos de tacón medio que le daban ese porte firme que necesitaba para enfrentar lo que fuese. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, dejando escapar algunos mechones que suavizaban su rostro, aportándole un aire de sofisticación y sensualidad contenida. Luis le esperaba en el porche de la casa, con la chaqueta puesta y la expresión seria, pero con una sonrisa que intentaba transmitirle seguridad. El coche los llevó por las carreteras que serpenteaban desde la tranquila La Alberca hasta la bulliciosa capital, donde los rascacielos y el tráfico contrastaban con la calma de su pueblo natal. Al llegar a la sede de la empresa, un edificio imponente de cristal y acero en el barrio financiero de Asca, Marta sintió que entraba en otro mundo. Allí, entre ejecutivos con trajes caros y miradas calculadoras, la atmósfera era tensa, cargada de ambiciones y secretos ocultos. Luis la presentó ante el grupo de directivos, y pronto se encontraron en una sala de reuniones, rodeados de pantallas, papeles y café servido en tazas pequeñas y elegantes. La conversación giró rápidamente hacia la negociación que estaba en juego, un proyecto inmobiliario millonario que podría catapultar a la empresa a un nuevo nivel, o hundirla en una crisis financiera. Marta observaba cada gesto, cada palabra, intentando descifrar las verdaderas intenciones detrás de aquella tensión palpable. En un momento dado, Hugo apareció, con su habitual porte arrogante y su sonrisa afilada. Vestía un traje oscuro que parecía hecho a medida, con una corbata roja que destacaba entre el gris del ambiente. Saludó a Marta con un ligero beso en la mejilla, una acción que sembró en ella una mezcla de incomodidad y curiosidad. Marta, siempre tan elegante, dijo Hugo, con una voz que dejaba entrever un doble sentido. Espero que estés lista para esta noche. Será inolvidable. Luis frunció el ceño, pero no dijo nada. Marta sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, aunque la imagen que formaban era mucho más oscura de lo que había imaginado. La reunión terminó con un acuerdo provisional, pero las verdaderas negociaciones sucederían en la cena privada que esa misma noche se celebraría en un restaurante exclusivo de la calle Serrano, en el corazón de Madrid. Luis le advirtió que debía mantenerse alerta y recordar que no todo lo que brillaba era oro. Esa noche, Marta eligió un vestido de seda negro, ajustado en la cintura y con una abertura lateral que dejaba entrever sus piernas estilizadas. Combinó el vestido con unos zapatos de tacón de aguja y unos pendientes de perlas que le daban un toque clásico y sofisticado. Su maquillaje resaltaba sus ojos oscuros, y su sonrisa tenía ese magnetismo que siempre había conquistado a Luis. En el restaurante, la mesa estaba preparada con cristalería fina y velas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Los invitados eran un grupo selecto de empresarios y políticos, y la conversación se movía entre negocios, elogios y alguna que otra indirecta velada. Marta notó cómo Hugo se acercaba con frecuencia a ella, intentando ganarse su confianza con comentarios halagadores y miradas cargadas de doble filo. Luis, aunque tranquilo en apariencia, tenía los puños apretados bajo la mesa y lanzaba miradas fugaces a Marta, como buscando asegurarse de que ella no se dejara llevar por las artimañas de Hugo. En un momento dado, mientras Hugo le susurraba algo al oído a Marta, Luis se levantó bruscamente y pidió la atención de todos. Quiero dejar claro que este proyecto no es solo un negocio para mí, dijo con voz firme. Es el futuro de nuestra empresa y de muchas familias que dependen de nosotros. Y no permitiré que intereses personales lo pongan en riesgo. La tensión creció, y Marta sintió como la atmósfera se volvía irrespirable. En ese instante, su móvil vibró con un mensaje que la heló. No confíes en nadie. Mañana todo cambiará. Volteó a mirar a Luis y Hugo, y en sus ojos vio reflejados secretos que todavía no estaba lista para descubrir. La noche terminó entre susurros y miradas cargadas de sospecha. Marta sabía que había entrado en un juego peligroso, donde cada movimiento podía ser una trampa, y cada sonrisa, una mentira. Mientras el taxi los llevaba de vuelta a la alberca, una pregunta rondaba su mente. ¿Podría el amor sobrevivir en medio de tanta oscuridad y engaño? Y en la distancia, una figura oculta observaba, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. La partida apenas comenzaba, y la próxima jugada decidiría el destino de todos. La llegada a la alberca esa madrugada fue silenciosa, casi espectral. Marta bajó del coche envuelta en su abrigo oscuro, sintiendo como el frío de la noche calaba hasta los huesos, pero también como una tormenta interna crecía en su pecho. Luis estaba detrás, con la mirada fija en el asfalto, como si intentara alejarse de la tensión que se había acumulado durante el viaje y la cena. Al entrar en la casa, Marta dejó caer el bolso sobre la mesa del recibidor.
sus tacones resonando en el suelo de madera mientras caminaba hacia la cocina para servirse un vaso de agua. Luis la siguió, pero se quedó en la puerta, observándola con una mezcla de preocupación y cansancio. Marta, empezó con voz queda, sé que esto está siendo mucho para ti. Ella lo miró, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Luis, necesito saber la verdad. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Lo que está pasando no es solo un asunto de trabajo, y siento que me estás ocultando algo importante. Él suspiró y, por primera vez, pareció derrotado. Hay cosas que no puedo contarte aún, pero te prometo que no te haré daño. Solo quiero protegerte. En ese momento, el móvil de Marta vibró con un mensaje inesperado. Mañana, a las 10 de la mañana, en el Parque del Prado, todo quedará claro. No faltes. Luis frunció el ceño y agarró suavemente la mano de Marta. No vayas sola, le advirtió. Esto puede ser más peligroso de lo que imaginas, pero Marta ya había tomado una decisión. La incertidumbre la estaba consumiendo y necesitaba respuestas, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido sin protección. Al día siguiente, se vistió con una blusa de seda color marfil y unos pantalones de lino beige que combinaban comodidad y elegancia. Su cabello, suelto y con ondas suaves, caía sobre sus hombros, y un ligero toque de perfume cítrico la acompañaba. Al salir de casa, el sol comenzaba a asomarse, iluminando las calles empedradas y las fachadas de piedra de la alberca, que parecían contener secretos en cada rincón. El Parque del Prado, con sus árboles centenarios y sus caminos serpenteantes, estaba tranquilo aquella mañana. Marta llegó puntual, con el corazón latiendo con fuerza, y se sentó en un banco cercano a la fuente central, observando el reflejo del agua y esperando. Minutos después, una figura apareció entre los árboles. Era Clara. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y urgencia. Gracias por venir, dijo sin rodeos. No podemos confiar en nadie más. Marta asintió, sintiendo que por fin estaba entrando en el círculo de verdad. Clara le explicó que había descubierto documentos que implicaban a Hugo y a otros altos cargos en una trama de corrupción que afectaba a la empresa y a muchas familias en toda España. Luis, aunque había intentado mantenerse al margen, estaba siendo presionado para participar o callar, por eso te ocultó algunas cosas, concluyó Clara. Pero ahora debemos actuar juntas. En ese instante, un ruido entre los arbustos las hizo girar. Dos hombres aparecieron, vestidos con chaquetas oscuras y miradas frías. Marta sintió como la adrenalina se apoderaba de su cuerpo, lista para cualquier cosa. Creí que no vendrías, dijo uno de ellos con una sonrisa siniestra. Pero ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Antes de que pudieran reaccionar, una voz firme cortó el aire. Alto. Luis apareció entre los árboles, seguido por otros dos hombres. En un instante, la tensión se desató en una confrontación silenciosa, donde miradas y gestos eran más letales que las palabras. Marta comprendió que su vida, la de Luis y la de Clara, estaba atrapada en una red de mentiras, poder y peligro que no podrían evitar más. Y mientras la mañana avanzaba, una pregunta quedaba en el aire, tan pesada como el sol que comenzaba a calentar el parque. ¿Quién traicionaría primero? La respuesta, sin embargo, solo el tiempo y el próximo encuentro la revelarían, dejando a Marta en el umbral de un destino incierto y a la espera de la verdad que podría destruirlo todo o salvarlos para siempre.